Texto bíblico, Génesis 39:1, lo vamos a leer hasta el 9. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que Dios está con nosotros. Amén. En lo que buscan ese texto bíblico, nos dirigimos con una oración para que sea Dios el que nos guía, el que nos da la guianza en esta noche. Señor Jesús, ante tu presencia estamos elevando nuestra oración a ti, pidiéndote la sabiduría y el conocimiento para que el poder de Dios sea el que nos guía, el que bendice la vida de cada uno de sus hijos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dijo todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Amén. Amén. Poderosa la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo muy grande, el cual el ser humano muchas veces es incapaz de llevar una dignidad ante Dios como la de José. Uno podría pensar que no había peor situación que esta, pero aún en medio de circunstancias adversas, José siempre daba lo mejor de sí. Y al tener él disposición a servirle a Dios, a respetar la obra que Dios le había encomendado, él tuvo la capacidad de decirle al pecado no. Esta buena actitud debería de ser en todo ser humano, porque a José lo ayudó a salir adelante y ser prosperado. Lo que aquel hombre llevaba en su corazón era la fe en Dios, el respeto a los demás como el respeto a Dios. En el libro que acabamos de leer de Génesis 39:2 dice: y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre
próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. O sea, todo el tiempo que José estuvo en la casa del egipcio, él supo guiarse como mayordomo. Él supo respetar la casa de su amo. Amén. Y no solo respetaba la casa de su amo, respetaba a Dios. Amén. Eso es lo más importante que tenía él en su mente y corazón. El respeto a Dios, la entrega a Dios. Amén. Amén. Cuando un hombre no tiene principios morales, jamás tendrá el respeto a Dios y a sus semejantes. Sí, amén. Este hombre estuvo en la casa de Potifar durante 11 años. Le tomó 11 años para que la bendición de Dios se realice, empezara a dar un giro y a buscar la realidad en la vida de José. Amén. Muchas historias o muchos mensajes oirán de la vida de José, pero hay algo muy hermoso al entenderlo, que es la obediencia y el respeto de José, Amén. el amor a Dios. Dice, y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Donde aquel hombre ponía sus manos, había bendición. Todo era próspero. ¿Por qué prosperaba? Por el Dios en que él había confiado. Amén. Y el Señor estaba con José. Gloria al Señor. Vemos un propósito grande de parte del Señor con José. José, alguien que Dios tomó para que pudiera llevar este mensaje hermoso a todos, a toda la raza humana. Gloria al Señor. José, por su valentía y sabiduría, aunque enfrentaba los problemas, el Señor dijo, esfuérzate y sé valiente. Amén. Amén. O sea, aquel que puede esforzarse y ser valiente en el caminar con el Señor es el que puede ver realizados los milagros o la obra de Dios en el corazón del hombre. Sí, amén. Amén. Si no ven ustedes lo que hizo el Señor cuando Josué toma la rienda de aquel pueblo de dura cerviz para que pasara el Jordán. Él le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Gloria. Ese es en Josué 1:9. Nosotros, cuando oímos las Sagradas Escrituras, las leemos, entendemos qué quiere Dios que hagamos. Cuando Él le dice, esfuérzate y sé valiente. Muchas veces nosotros creemos ser valientes, Amén. estar fuertes o ser capaces de enfrentar lo que venga. Una cosa es que usted piense y otra cosa es que el Espíritu de Dios lo pueda sacar adelante en toda situación adversa. Amén. Gloria. Y así es como encontró José gracia ante sus ojos, dice. Y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Amén. Aquel hombre tuvo confianza en el Hijo de Dios. Y eso debería de ser en estos tiempos, Gloria al Señor. que el ser humano tenga confianza en los hijos de Dios. Amén. Amén. Pero ahora lo que hay es desconfianza, dicen, esos cristianos son malos. Ese es el testimonio que da el cristianismo. El cristiano tiene que buscar un camino
correcto. Sabemos que en estos tiempos, y eso ha sido por todas las edades, que la palabra de Dios o los hijos de Dios somos vituperados. Y no es solamente por gusto. Hay siempre muchos hijos de Dios que llegan a dar el motivo para que la gente nos vea de esa manera. Amén. Pero nosotros, conociendo de Dios, tenemos la fe, la confianza de que esta congregación tiene principios. Amén. Esos principios tienen que ir con usted en donde quiera que vaya, Amén. tanto morales como espirituales. El hombre debe de entender a qué viene a la iglesia o por qué aceptó a Cristo como su Salvador. Amén. Por la obediencia de José, Dios le bendijo, y donde quiera que él pusiera sus manos, todo era prosperado. Si vemos nosotros cuando Jesucristo viene a la tierra, la casa del Eterno fue puesta en las manos del Mesías. Amén. Cuando el Señor pone todo en las manos de su Hijo amado, Él es el heredero de un nuevo pacto. Sí, amén. ¿Por qué entregó Dios algo tan hermoso y valioso a su Hijo? Por la obediencia, por la capacidad de entender los mandamientos del Padre. Amén. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios debemos de entender los mandamientos de Dios y llevarlos en nuestro corazón. Amén. En el libro de Hebreos 3, 5 y 6 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Ahora, el Padre entregó a su Hijo todo para que nosotros, como hijos de Dios, sirvamos de templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Los que no han podido meditar este texto bíblico de Hebreos, háganlo y entenderá cosas hermosas. Porque el Señor, cuando pone en manos de Jesucristo todo, es ahí donde entra el plan de redención para todo el pecador. Amén. Y ahora, la casa del eterno Dios venimos siendo nosotros, porque nosotros somos los que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Amén. Amén. Así que todo lo que poseía el egipcio lo dejó en manos de José. Esto concuerda con lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento, con la casa de Dios puesta en las manos de Jesucristo. Amén. En el libro de Mateo 28, 18 y 20, son 2 versículos, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué el Señor nos habla de esa manera? Porque ahora es Él el que en sus manos ha recibido el poder, la autoridad, la fuerza. Siendo el Hijo de Dios, Él es un Dios grande, todopoderoso. Amén. Amén.
De la misma manera, Dios venía dando una enseñanza cuando alguien tiene la capacidad de obedecer a Dios. José encontró la bendición de Dios, pero tomó un tiempo para que esto sucediera. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Sus hermanos se lo vendieron a los ismaelitas. Amén. Pero tenía 30 años cuando el faraón lo promovió a que él fuera en su casa el que gobernaba todo Egipto. Y había estado en prisión durante 2 años. Antes de eso, por lo tanto, él estuvo en la casa de Potifar durante 11 años. Le tomó un tiempo para poder él llegar a entender el propósito de Dios. Pero en todo ese camino que él lleva, sirviendo como esclavo, como estuvo con el egipcio, él supo guiarse como un verdadero hijo de Dios. Él tuvo la capacidad de caminar conforme la voluntad de Dios. ¿Cuántos conocemos cuál es la voluntad de Dios? Gloria al Señor. Es eso lo que debemos de preguntarnos día con día. ¿Cuál será la voluntad de Dios en mi vida? Gloria al Señor. Y si Dios está con usted, Él le va a decir, es esta. Es por eso que todos debemos de tener una relación íntima con Dios. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía la casa de Potifar. Bajo el mismo principio debería de vivir el pueblo cristiano en estos tiempos. ¿Cuántos de nosotros tenemos la mente puesta en llegar a ser un día grandemente bendecidos y donde pongamos nuestras manos haya bendición? Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo hijo de Dios, eso debía de ser su anhelo. Como cuando le dice a alguien Dios te bendiga. ¿Por qué le dice Dios te bendiga? Porque en usted hay un Cristo vivo que puede bendecir. Amén. Si nosotros tenemos la capacidad de vivir en el Espíritu, donde pongamos nuestras manos habrá bendición. Amén. Amén. La bendición puede ser traída a nuestro lugar de trabajo, a nuestra casa, a todo lugar donde nosotros vayamos, debido a nuestra vida santa como hijos de Dios. Amén. Muchos cristianos pensamos que el por qué no hemos podido ser bendecidos si vamos a la iglesia o si somos hijos de Dios, pero no ha tenido la capacidad de meditar a solas con el Señor. Hay algo que no están haciendo y algún 1% lo hace en la iglesia, de hablar con Dios a solas. Cuando usted desea tocar su conciencia, hágalo a solas y el Señor le va a hablar. Ahí va a empezar a llorar o a gozarse ante la presencia de Dios. Amén. Por la misma razón de que su conciencia se siente descubierta o puede sentirse halagada por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces mucho cristiano hace cosas que según él son agradables a Dios, Sí, amén. pero nunca ha meditado si en realidad está agradando a Dios. Nosotros tenemos que entender que todo lo que hacemos es para Dios y que agradará a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y si eso estamos haciendo, su conciencia, su mente se sujetará a vivir
bajo la voluntad de Dios. Y donde usted ponga la planta de sus pies, allí estará el Señor. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. La mayoría de veces el cristiano, hasta que está con la soga al cuello, se acuerda que lleva un Cristo con él. Y es ahí donde clamamos fervientemente. Ese fervor tenía que haber sido antes. No es lo mismo llegar y decirle, tronarle los dedos al Señor, aquí estoy, a que con el amor de Dios usted hable con Él y le diga que lo bendiga, que lo prospere, que lo proteja en todo. Amén. Que le dé sabiduría, que le dé entendimiento. Ese Dios en quien ha confiado y a quien le está hablando, hará algo poderoso en su vida y no llegará el momento de tener que vivir en aflicción. Nosotros, conociendo el amor de Dios, muchas veces eso nos hace ser un poco duros de cerviz, porque decimos, Dios es bueno, en todo momento está con nosotros. Es verdad, Dios es bueno, pero llegará el día que Dios se va a apartar por la dureza de corazón del hombre. Gloria al Señor. Y es lo que estamos viendo. José no clamó a Dios solo cuando lo echaron al pozo o cuando lo llevaban los ismaelitas. Él en todo momento vivió hablándole a Dios. Amén. Sí, amén. Él en todo momento creyó que Dios estaba con él. Y las Sagradas Escrituras lo recalcan muchas veces. Y Jehová estaba con él. Amén. No dice lo abandonó. Pero José no solo respetaba a su amo, sino que también tenía temor de Dios. Él hizo lo correcto ante Dios y ante los hombres. Amén. Y eso es ser hombres, resistir la tentación. Gloria al No es más hombre el que grita ni el que es más fuerte, sino el que tiene la sabiduría para dominar su vida, Amén. sino el que tiene la sabiduría para respetar a Dios, para respetar al prójimo como a sí mismo. Amén. Ese es el verdadero Gloria hombre a Dios. llamado Hijo de Dios. Amén. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Su amo puso todo en las manos de un sabio hombre que llegó a su casa. Sí, amén. Y le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Amén. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él tenía una conciencia bajo la voluntad de Dios. Eso es tener conciencia, eso es amar a Dios, eso es amar al prójimo, eso es tener o llevar una vida moral en esta tierra. Amén. Amén. Y eso es el mensaje para nosotros, llevar una vida santa en esta tierra, Amén. saber respetar al prójimo, saber amarlos los unos a los otros. Gloria al Señor. Pero el amor a Dios tiene que ser primordial. Bendito sea. Pero la mujer de Putifar insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Amén. Lo que comenzó con una propuesta indecente se convirtió en un acoso, porque ya ella lo acosaba día con día. Pero José siguió firme. Lamentablemente, la esposa de Putifar tomó mal el rechazo, se sintió ofendida y planificó vengarse de él y humillarlo.
Es ahí donde comienzan cosas tristes de aflicción para José. Amén. Pero él no dudó de que Dios estaba con él. Amén. Él iba a la cárcel, él no sabía ni el tiempo ni el por qué o cómo iba a salir de esa cárcel. Solo sabía que con él estaba Dios. Amén. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios debemos de tener confianza, fe en el Señor. La fe es algo que usted no puede ver, pero si tiene a Dios en su corazón, la fe es un don de Dios. Y usted día con día va a empezar a crecer y a creerle a Dios. Muchos decimos, es que yo no tengo fe, no sé cómo obtener fe. Si nunca lee el libro sagrado, ¿cómo va a conocer al que da la fe? El Hijo de Dios tiene que conocer a Dios para poder creer en Él. Amén. El padre de la fe, ¿por qué creyó en la promesa? Porque él conocía a Dios. Muchos no creemos bien en Dios porque no le conocemos. Estamos como Job, de oídas que había oído. No es lo mismo oír de Dios que usted le conozca. Si usted conoce a Dios, Él le responderá y sentirá usted su presencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y es ahí donde nosotros vemos que aquel hombre que era igual que nosotros pudo tener la fortaleza de negarse al pecado. De igualmente tenemos las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Nuestro Señor Jesucristo también fue tentado en todo, pero sin pecado. Y al no pecar, tuvo el poder de vencer a lo que todos le tenemos temor, a la muerte. Usted quiere vencer la muerte y resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Es lo mismo que tenemos que hacer, lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En la obediencia venció la muerte. Nosotros, para ser salvos, en la obediencia tenemos que vencer la muerte. Amén. No es en la desobediencia, es en el obedecer a Dios. El conocer a Dios nos dará la capacidad de levantarlos de entre los muertos, o el día que entreguemos cuentas a Dios, ese día podamos entrar a descansar con Dios. Amén. Esa es la fe nuestra, ese es el poder de Dios. Amén. Amén. José se mantenía ocupado también, él no vivía ociosamente, él tenía algo que hacer. La mente ociosa no puede llevar al hombre a ser un hombre de principios. El hombre moderno en estos tiempos, el hombre no avanza en la manera que lo hizo José, es porque es muy ocioso o no tiene responsabilidades. Pero el hombre que es responsable en su hogar tiene algo en que ocuparse Amén. y es menos la posibilidad de pensar algo que le pueda llevar al pecado. Amén. Hay un antiguo proverbio que dice así: los hombres suelen ser tentados por el diablo, pero un hombre ocioso positivamente tienta al diablo. El proverbio no miente, es una realidad. Si usted no puede tener la capacidad de ocupar su mente en algo bueno, no va a pensar nada bueno. Su mente la tiene que ocupar en algo positivo,
Gloria al Señor. Su mente tiene que estar dispuesta a Dios. El 99% de seres humanos dicen es que no me quedó tiempo, ni tengo tiempo para leer la Biblia. Pero tiene tiempo para todo lo demás. ¿Qué es Dios para nosotros? Él es todo para nosotros. Porque si Él es todo para nosotros, nosotros lo dejamos de último. Y eso no nos va a llevar a ser hombres como José, sino hombres fracasados por no tener la capacidad de obedecer a Dios o de ocuparlos en lo divino. Amén. Saben ustedes que el cristiano tiene un trabajo grande en este camino que hemos tomado. Gloria al Señor. Y es grande el compromiso que tenemos con Dios. Amén. Si usted lee las Sagradas Escrituras, puede aprender una palabra, un versículo que le va a ayudar a decirle a alguien, esto puede ser Dios por ti. Amén. Gloria al Señor. Amén. O sea, hay necesidad en este mundo pecador. ¿Quiénes somos los que vamos a llevar el mensaje? Los hijos de Dios. Amén. Un mensaje de salvación, no un mensaje de fracaso. No un mensaje en donde digan esos cristianos son fracasados. Usted no, usted es un cristiano bendecido, Amén. un cristiano próspero. Eso es lo que tiene que declarar usted. Enséñese a hablar y a vivir, a caminar como verdadero hijo de Dios. Y Amén. usted verá cosas grandes en esta vida. La vida del hombre no es una casualidad. Todo hombre o mujer nace con un propósito. ¿Cuántos han entendido el propósito de Dios al traerlos a este mundo? Casi nadie entiende el propósito, el por qué ha nacido y por qué ha llegado a los pies de Cristo. Porque hay algo hermoso. El nacer de nuevo en el poder de Jesucristo es lo más maravilloso que puede experimentar en esta vida. Amén. Gloria al No el nacimiento cuando nació del vientre de su madre. Eso es lo natural. Lo más hermoso es cuando usted nació en lo espiritual. Gloria al Señor. Amén. De ese día en adelante, dele gracias al que vive. Alábele, glorifíquele, porque Él es grande y poderoso y por su amor lo ha llamado a servir. José tuvo cuidado de nunca estar a solas con su tentación. Amén. O sea, eso es como el hombre que ha salido de algún vicio o de algún mal hábito. ¿Por qué tiene que buscar al amigo que tiene el mismo vicio? ¿O por qué tiene que andar en la calle buscando lo que no debe de hacer? Si sabe que tiene un problema, tiene que sujetarse a vivir en una relación con Dios. Gloria al Señor. Y eso nos va a llevar a ser hijos de Dios con poder de Dios. Amén. El hombre no tiene poder por sí mismo. Eso que le quede muy claro. El hombre sin Dios no tiene poder ni autoridad de nada. El poder lo da Dios. Amén. El querer hacer las cosas lo da Dios. El manifestarse en un hombre o una mujer es de Dios. Amén. Porque cuando Dios determina bendecir a alguien, no hay quien pueda quebrar esa bendición. Gloria a Dios. La puede quebrar usted mismo, Amén. no alguien más. Amén. ¿Sí ha entendido por qué la puede quebrar usted mismo? Sí, amén. Por la desobediencia. Amén. Porque Dios le llama, Dios lo recibe en su santo seno, en sus manos de poder. Pero es usted el que tiene que esforzarse a ser valiente, Gloria a decirle al pecado no, a decirle a la avaricia, a decirle a la contienda, a decirle a todo aquello que no agrada a Dios
No. Entonces usted empezará a ver o a sentir que en usted está obrando el poder del Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. José sabía y sabiamente evitaba estar a solas en torno a la mujer de su amo, para no estar con ella. Él huía al pecado. Amén. Esa debe de ser la posición de todo cristiano, huirle al pecado, aborrecer el pecado. Aleluya. Acuérdese que muchos decimos o oyen decir, es que Dios, y es bíblico, es que Dios no aborrece al pecador, sino al pecado. Amén. Es ahí donde debe de entender usted de que tiene que alejarse del pecado. Sí, amén. Por eso dice en las Sagradas Escrituras, si tu mano te es motivo de caer, córtatela. Es mejor entrar manco al reino y no completito al infierno. Sí, amén. Y nunca vaya a hacer algo en desorden, como la hermana que dijo que se acordaba donde dice que si tu ojo te fuera motivo de pecado, sácatelo. Y eso es algo en lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que meditar. Es ahí donde usted sabiamente debe de saber entender, poder entender las Sagradas Escrituras y poder guiarse en una dirección sana y libres de toda maldad. Gloria al Señor. José llamó las cosas como eran. Al pecado le llamó pecado. Él se refirió al pecado y dijo, ¿cómo podría yo pecar contra Dios? ¿Cómo podría hacer yo este gran mal? Y es ahí donde él tuvo la capacidad de no pecar con la esposa de su amo. Amén. Nosotros tenemos la enseñanza más hermosa para dirigirlos en este mundo. Sí, amén. O este libro sagrado es el manual para todos. Lo que pasa es que el hombre en pecado o en su naturaleza interpreta la palabra de Dios como él cree o quiere. No es interpretar o hacer lo que usted quiere hacer o yo quiero hacer. Esto es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Muchas veces queremos negar los efectos nocivos que nuestro pecado podría desarrollar cuando el hombre peca. Muchos queremos negar lo nocivo del pecado y es por justificarnos a nosotros mismos. Amén. Y decimos que es un pecado leve, otros decimos que para ello abogado tenemos. De todo encuentra la gente para justificar su pecado. Amén. Lo cual, por ser conocedor de la palabra de Dios, ya tiene su recompensa. Porque está sabedor de lo que está haciendo y lo que quiere ocultar al negar el pecado. Amén. El pecado es muerte. Eso quiero que nos quede claro, que el hombre no entiende que el pecado es muerte. Amén. Nada de lo que exista o tenga otro nombre puede ser tan maligno como el pecado, porque es la muerte. Amén. No dice que el hombre se perdió por otra cosa, sino por el pecado. Ahora, los que conocemos de Dios, todo lo que es pecado debería de estar lejos de nuestro corazón y de nuestra mente. Pero muchas veces, tratando de justificarnos, nos invade el pecado y día con día somos peores en vez de ser mejores ante Dios. El pecado no es menos destructivo
en unos que en otros. José nunca cedió a la tentación que le incitaba al pecado, que quería destruir el propósito de Dios. O sea, ahora lo que les digo, no hay algo que sea menos destructivo en unos que en otros. Pecado es pecado. Amén. Y como se llame el pecado, de la magnitud que sea el pecado, lo llevará a la muerte. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces unos dicen hacia que él es más pecador que yo. ¿Qué están haciendo? Negándose a que lo que están cometiendo es grave y que lo puede llevar al infierno. Amén. O sea, esa es la manera en que el hombre quiere encubrir su maldad, poniendo como ejemplo otros pecados. Pero el pecado es destrucción del ser humano. Amén. José nunca cedió al pecado porque sabía que uno u otro pecado lo podía llevar al infierno. José sabía que si pecaba era un pecado contra Dios. Quizá uno justificaría el pecado contra otra persona que nos ha hecho mal, pero ¿cómo podemos pecar contra Dios? Ahora bien, lo que les acabo de explicar, pecado es pecado. Usted peca contra su hermano, ha pecado contra Dios. Amén. O sea, es una manera de justificar. ¿Cómo podríamos nosotros pensar que es menos dañino o nocivo el hacerle algo a nuestro hermano? Si le hizo algo a nuestro hermano, se lo está haciendo a Dios. Es pecado de todas maneras. Sí, amén. Hay algo hermoso que vemos en las Sagradas Escrituras, y el libro de los Salmos es algo maravilloso. David refleja el corazón de este mismo asunto que estamos hablando. En su oración de arrepentimiento, él dice en el Salmo 51:4, dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquel hombre se siente un pecador. Él pecó ante los ojos de Dios. Sí, amén. Por supuesto, David había pecado también en contra de Dios, en contra de su pueblo, pero el pecado en contra de su pueblo era mucho menor que el que estaba anunciando en contra de Dios. No, de ninguna manera. Pecado es pecado. Amén. Y en ese pecado su vida estaba afligida, su alma estaba afligida por el pecado en contra de Dios. Todo pecado es algo que está en contra de Dios. Ningún pecado está a favor de Dios. Por eso no puede el hombre justificar su pecado, sino aborrecer el pecado. El aborrecer el pecado nos llevará a entender de qué manera vamos a ser santos. ¿Por qué un ser humano llega a ser santo? Porque se alejó del pecado. Sí, amén. Amén. ¿Por qué el hombre se vuelve pecador? Por vivir en el pecado. O sea, todo pecado es contra Dios. La desobediencia ha llevado al hombre a vivir mal, a vivir enfermo, a vivir en pobreza, a vivir en el estado en que está viviendo la raza humana. Amén. Ese es el trabajo del diablo, mantenerlo afligido, mantenerlo en preocupaciones, enfermo, sin trabajo, y si tiene trabajo no sabe ni qué hacer cuando usted recibe su salario. Por lo mismo, porque no tiene a Dios en su corazón. Amén. Gloria al Señor.
Es ahí donde nosotros debemos de tener temor a pecar. Él no quiso pecar, él se negó a eso. Y eso solo lo hacen los valientes. Démonos cuenta de la valentía de José. Cuando un hombre es valiente, tiene la capacidad de ser más que vencedor. Amén. Hay algo en lo que nosotros tenemos mucha enseñanza bíblica, porque la palabra de Dios dice que el reino de Dios lo arrebatarán ¿quiénes? Los valientes. Ahora, el valiente no es aquel que ofende a su compañero, a su hermano, o que es fuerte o corpulento. Valiente es aquel que tiene la capacidad de obedecer a Dios y vivir bajo sus estatutos. Amén. Ese es el valiente que puede ser victorioso en esta tierra. Sí, amén. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. La obediencia es mucho más fácil cuando sabemos quién es Dios. ¿O sabiendo quién es Dios sería usted desobediente? No, cuando nosotros conocemos a Dios es más fácil obedecer a Dios. Amén. Es por eso que siempre ustedes me van a oír exhortarlos a que conozcan de Dios, a que lean las Sagradas Escrituras, a que vengan al discipulado, porque hay un Dios poderoso que les va a abrir el entendimiento y van a llegar a conocer a Dios. Amén. A Dios no puede decir ya lo conozco, va a entregar su vida y no termina de conocer a Dios. Amén. Pero Dios sí lo conoce a usted y por su buena voluntad Él dio la promesa de salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, en esta hora pedimos la presencia de tu Santo Espíritu que se derrame, Padre, sobre cada uno de tus hijos. Como también pedimos, Padre, allá donde hay almas viéndonos, escuchando esta palabra, en esta hora, Jesús de Nazareno, extiende tu mano de poder y bendice, Padre, ese pueblo. En el nombre de Jesús, el que estaba enfermo ahora se sana. Amén. El que tenía problemas, ahora los problemas se van. El que tenía dolores, enfermedades, es libre por el poder de Jesucristo. Hacia aquí en la congregación hay un Dios poderoso en este lugar. Hay un Dios santo y verdadero. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos han creído que Dios los acaba de sanar? Saben que el Señor va a sanar ahora esta noche. Amén, amén. Saben que el Señor está aquí. Señor Jesús, hoy en esta vigilia van a testificar, porque en tu nombre declaro sanidad en esos cuerpos enfermos. Sí, Señor, estás levantando el dolor, estás levantando la maldición, la enfermedad se va. Hay poder en la sangre de Cristo. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad. Reprendo en tu nombre, Padre, toda dolencia. En el nombre de Jesús se va todo espíritu inmundo. Así también, Padre, todo el que ha creído en el nombre de Jesús, si todavía tiene el dolor, ponga su mano, que su mano la ministra al Señor. Desata fuego, Jesús de Nazareno. En el nombre de Jesús se va. Hay poder en tu preciosa sangre. Y yo en tu nombre, Padre, declaro sanidad, declaro bendición, liberación, porque mi Dios es grande y poderoso. Él está haciendo milagros y señales. Señor Jesús,
Extiende tu mano, Padre, y bendice tu pueblo, Padre, con toda bendición de lo alto. Te pido sabiduría, te pido entendimiento, y el poder de Dios se manifestará en todos. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.